debajo del asfalto, el tráfico y el caos de la superficie, existe otro mundo. Un mundo de concreto, oscuridad y corrientes de aire helado donde el tiempo parece detenerse entre estación y estación. En este volumen 5 de México da miedo, nos adentramos en las arterias de la capital, el metro de la Ciudad de México. Con más de 50 años de historia, este sistema no solo transporta a millones de vivos, sino que, según cuentan los trabajadores de La Limosna, también sirve de refugio para aquellos que nunca llegaron a su destino final. El metro ha sido escenario de todo, desde el hallazgo de restos de mamuts y altares a Ejecatl, hasta accidentes fatales y suicidios que han dejado una huella energética imborrable. Pero lo que realmente hiela la sangre son las historias que ocurren cuando las luces de las estaciones se apagan y los trenes regresan a las terminales. Se dice que en la línea 2, entre las estaciones de Pino Suárez y Tacuba, un tren fantasma recorre las vías en la madrugada, un convoy vacío que no aparece en los monitores de control pero que los vigilantes juran haber visto pasar, levantando un viento seco y un olor a quemado que no debería estar ahí. Pero quizás el lugar más activo es la línea 7, la más profunda de todas. A más de 30 metros bajo tierra, los trabajadores de mantenimiento reportan el llanto de niños en los túneles de Barranca del Muerto y la aparición de el inspector, un hombre con uniforme antiguo que se pierde entre la oscuridad de los túneles y que, al intentar ser alcanzado por los trabajadores, simplemente se desvanece frente a las cámaras de seguridad. En el metro, cada estación tiene un secreto, y cada túnel es una boca que susurra historias que nadie quiere escuchar a solas. En la línea 5, específicamente en la estación terminal aérea, ocurre uno de los fenómenos más tristes y aterradores de toda la red. Durante las últimas horas del servicio, o en los momentos de menor afluencia, varios pasajeros y trabajadores han reportado la presencia de una niña de aproximadamente 8 años, vestida con ropa que parece de una época anterior y con el cabello un tanto descuidado. Lo perturbador de esta aparición es su interacción con los vivos. No es una sombra que solo pasa, la niña se acerca a las personas, generalmente a hombres que están solos en los andenes, y con una voz suave y melancólica les hace una petición sencilla: ¿me ayudas a amarrar mis agujetas? Quienes han vivido la experiencia cuentan que, al agacharse para ayudarla, notan que la temperatura desciende de forma violenta. Al intentar tocar las agujetas, sus manos atraviesan el aire frío y, al levantar la vista, la niña ya no está ahí. Se ha desvanecido en el aire, dejando solo un eco de una risa infantil o un suspiro pesado. Pero el testimonio más oscuro viene de un guardia de seguridad que asegura haberla seguido hacia el final del andén, en la zona de las rejillas de ventilación. Según su relato, la niña atravesó la malla metálica y, al mirar a través de ella, vio a la pequeña flotando en el pozo de ventilación antes de desaparecer en la oscuridad total del túnel. Se dice que esta niña podría ser el espíritu de alguien que perdió la vida en los terrenos cercanos antes de la construcción de la estación, o quizás una víctima de los accidentes que suelen ocurrir en las zonas de vías. Lo cierto es que, en la terminal aérea, la megafonía a veces anuncia la llegada del tren, pero lo que llega al andén es el escalofrío de una pequeña que sigue esperando a que alguien la ayude a seguir su camino. Si hay una estación que carga con un nombre fatídico, es Barranca del Muerto. Ubicada a más de 30 metros de profundidad, es la terminal sur de la línea 7, una zona donde la presión atmosférica y el silencio de las profundidades crean un ambiente opresivo. La leyenda cuenta que, a finales de los años 80, un pasajero se quedó dormido en el último vagón del último tren de la noche. Al despertar, el convoy no estaba en el andén iluminado, sino en una zona oscura de las vías, en las maniobras de estacionamiento. Mientras el hombre intentaba orientarse en la penumbra del vagón, vio algo que desafiaba toda lógica. En el extremo del carro, una figura alta, extremadamente delgada y de piel grisácea estaba encorvada sobre algo. Al acercarse, la criatura se irguió. No era un hombre, sus dedos terminaban en garras afiladas y sus ojos brillaban con un matiz amarillento en la oscuridad. El testigo relató que la entidad emitió un siseo gutural antes de abalanzarse hacia él con una velocidad sobrehumana. El hombre logró escapar por una de las puertas de emergencia, corriendo desesperadamente por los túneles hasta encontrar a los guardias de seguridad. Aunque su historia fue descartada por las autoridades como una alucinación por falta de oxígeno o un brote psicótico, el rumor corrió como pólvora entre los trabajadores de limpieza.
Muchos de ellos se niegan a entrar solos a ciertos tramos de la zona de maniobras de Barranca del Muerto, asegurando que han encontrado restos de animales pequeños completamente desangrados y que, en los rincones más profundos del túnel, se escuchan ruidos de algo que trepa por las paredes de concreto. Es posible que en las profundidades de la ciudad, donde la luz del sol nunca llega, habite una criatura que la evolución olvidó. ¿O es acaso la energía acumulada de un lugar que, desde tiempos de la revolución, fue utilizado como fosa común, dándole su macabro nombre? El misterio de las profundidades no se limita a seres biológicos, a veces, son las propias máquinas las que parecen cobrar una vida espectral. Entre las estaciones de Pino Suárez y Tacuba, en la línea 2, existe un fenómeno que ha sido reportado no solo por pasajeros distraídos, sino por controladores de tráfico que han visto sus pantallas volverse locas. Se dice que después de la medianoche, cuando el último servicio oficial ha terminado y las estaciones quedan en una penumbra sepulcral, un convoy de modelos antiguos, de aquellos con interiores de madera y luces amarillentas, aparece de la nada. Los trabajadores lo llaman el tren fantasma. No figura en los horarios de mantenimiento, no lleva conductor en la cabina, lo más aterrador, atraviesa las estaciones a toda velocidad sin detenerse, levantando ráfagas de viento que huelen a ozono y a hierro oxidado. Los monitores de la sala de control registran una presencia moviéndose por las vías, pero cuando las cámaras de seguridad enfocan el túnel, solo muestran el vacío absoluto, aunque el sonido de los motores y el chirrido de los metales retumben en los oídos de quienes están presentes. Este tren parece ser un eco de 1975, el año en que ocurrió la mayor tragedia en la historia del sistema, el choque en la estación Viaducto que cobró decenas de vidas. Algunos expertos en lo paranormal sugieren que el convoy es una grabación residual de aquel tiempo, un tren cargado de almas que nunca terminaron su trayecto y que siguen condenadas a recorrer la línea azul una y otra vez. Los testimonios de los operadores de mantenimiento son los más gráficos. Algunos aseguran haber tenido que aplicar el freno de emergencia al ver un tren venir de frente en una vía única, solo para ver cómo el convoy fantasma se desvanece metros antes del impacto, dejando tras de sí un silencio que pesa más que el concreto de los túneles. Entrar a las vías de la línea 2 de madrugada es aceptar que podrías encontrarte con un viaje al que no fuiste invitado, en un tren que no tiene salida. Los operadores de trenes y el personal de mantenimiento, conocidos internamente como los trabajadores de La Limosna, guardan silencios que hielan la sangre. Uno de los testimonios más recurrentes entre los conductores de la línea 2 es el del pasajero del túnel. Relatan que, en tramos rectos y oscuros, las luces de la cabina iluminan a veces a una persona parada justo a la orilla de las vías, en un lugar donde es físicamente imposible estar sin morir electrocutado. Al reportar la intrusión a la central, los monitores muestran que no hay nadie, pero al pasar por el punto exacto, los conductores sienten un golpe seco en el metal del tren, como si una mano golpeara el vidrio de la cabina pidiendo entrar. Otro testimonio impactante proviene de los técnicos de alta tensión que bajan a las vías de la línea 7 de madrugada. Aseguran que, en el silencio absoluto de las 3 de la madrugada, se escuchan conversaciones claras en el fondo de los túneles, risas de niños y, en ocasiones, el sonido de herramientas trabajando, cuando ellos saben que son el único equipo en kilómetros a la redonda. El metro tiene memoria, dicen los más veteranos, creen que la energía de las miles de personas que mueren o sufren accidentes en las vías queda atrapada en el magnetismo de los rieles, repitiendo sus últimos momentos una y otra vez ante los ojos de quienes tienen la desgracia de estar en el turno nocturno. El metro de la Ciudad de México es mucho más que un transporte. Es una cápsula del tiempo subterránea donde el pasado y el presente chocan en cada estación. Ya sea por la profundidad de la línea 7, las tragedias de la línea 2 o las apariciones infantiles en la línea 5, queda claro que al descender esas escaleras eléctricas, entramos en un dominio que no nos pertenece del todo. La ciencia podrá hablar de fatiga, de campos electromagnéticos o de ilusiones ópticas por la falta de luz, pero los testimonios de quienes viven ahí abajo sugieren algo mucho más inquietante, que el metro es un organismo vivo que se alimenta de nuestras historias y, a veces, de nuestras almas. Soy Marisol, y esto fue México da miedo en el séptimo misterio. La próxima vez que el tren se detenga en la oscuridad de un túnel y las luces parpadeen, no busques tu reflejo en la ventana, podrías ver a alguien sentado a tu lado que no subió contigo en la estación. No olvides suscribirte y activar la campana. Prepárate, porque en el volumen 6,
Subiremos a la superficie para visitar un lugar marcado por el destino y la tragedia, Tlatelolco, donde el eco de 1968 y 1985 aún grita entre las ruinas y los edificios. Nos vemos en la próxima parada, si es que logras salir del vagón.